Bueno, muchachos, buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que ustedes decidan ver el video. Este video que les he preparado es relacionado a nuestra última parte de nuestro curso de electromagnetismo y está asociado a la inducción electromagnética. ¿Qué discutiremos aquí? Hablaremos un poco sobre la ley de Faraday, la ley de Lenz, los generadores de corriente alterna, campos eléctricos inducidos, las ecuaciones de Maxwell, autoinductancia e inductores, energía del campo magnético y terminaremos con circuitos RL. ¿Ok? Entonces, lo primero que nosotros entendremos con inducción electromagnética es el hecho de que ahora el campo magnético y el campo eléctrico pueden variar con respecto al tiempo. Y esto implica que, como les mostraré más adelante, que una variación en el tiempo del campo magnético va a generar un campo eléctrico. Y viceversa, la variación del campo eléctrico con respecto al tiempo va a generar un campo magnético. ¿Ok? Entonces eso es lo que nosotros asociamos a inducción. Entonces, por ejemplo, aquí les estoy mostrando una animación donde tenemos un solenoide, ¿cierto? Y tenemos un imán que está siendo introducido. Mientras ese imán se esté moviendo dentro del solenoide, lo que va a suceder es que ese movimiento del imán va a generar un campo magnético variable en el tiempo. Y ese campo magnético variable en el tiempo va a inducir una corriente sobre ese solenoide. ¿Cómo sabemos que esa corriente está inducida? Pues bien, tenemos un amperímetro conectado, el cual nos permite a nosotros medir la intensidad de corriente a través de ese solenoide. ¿Ok? Si ustedes observarán, el sentido de la corriente puede cambiar dependiendo de cómo yo esté variando ese campo magnético. Es decir, si yo estoy introduciendo el imán, como en este caso, estoy incrementando el flujo de campo magnético. Entonces la corriente va en un sentido. Pero cuando lo estoy retirando, estoy disminuyendo ese flujo de campo magnético. ¿Ok? Y como lo estoy disminuyendo, entonces vemos que el sentido de la corriente cambia. Esto aquí es una animación para explicar algo más cuantitativo, lo cual le iré a dar más detalles más adelante. ¿Ok? Aquí por lo menos tenemos un aro, ¿cierto? Dos ejemplos donde tenemos dos anillos y tenemos un hierro laminado por el cual circula una corriente y entonces como circula una corriente genera un campo magnético, ¿cierto? Entonces como ustedes podrán ver en el primer caso, este anillo comienza de cierta manera a levitar, a estar suspendido. ¿Por qué? Porque ese campo que está siendo generado por este hierro laminado, como varía en el tiempo, ya que está conectado a una fuente de corriente alterna, entonces ese campo magnético variable induce una corriente a través de este anillo. Y como hay una corriente a través de ese anillo, recordemos, ese anillo se convierte en una fuente de campo magnético. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que llegó un punto donde el campo magnético producido por el anillo, debido a esa corriente inducida, está siendo contrarrestada por el campo magnético generado por este hierro laminado, por el cual circula una corriente. Entonces queda en un proceso de levitación. En la práctica, lo que podría haber sucedido es que este anillo sale lanzado, es lanzado, debido a que hay una repulsión entre campos magnéticos. ¿Okay? Si vemos esta figura que está acá, no sucede lo mismo, ya que este circuito, el formado por el anillo, está roto. Entonces, aquí hay un campo fluyendo, se induce una corriente, pero la corriente no completa su circuito. Por lo tanto, no hay campo magnético generado sobre este anillo, ya que está roto. Entonces, por eso no tiene ese mismo comportamiento. Aquí por lo menos les estoy observando cómo cambia la dirección de la corriente y por lo tanto la fuerza magnética cuando acercamos y alejamos un imán. ¿Ok? Entonces me alejo, cuando me alejo las líneas de campo disminuyen, el campo es débil, cuando me acerco las líneas de campo incrementan y en el campo es magnético es más intenso. Entonces esas variaciones, cuando me alejo, cuando me acerco, van a estar asociadas a funciones del campo en el tiempo. Entonces yo puedo medir esas variaciones de ese flujo. Y esa variación de flujo con respecto al tiempo
va a ser igual a la FEN inducida, ¿cierto? Y esa FEN inducida que vimos anteriormente, que la asociábamos a una batería, esa FEN inducida está asociada a una corriente. Pero bueno, mostremos algunos ejemplos, ¿cierto? En este caso tenemos un circuito, ¿cierto? Un alambre conectado a un amperímetro. Y lo que estamos haciendo es acercar el polo norte. No importa si es polo norte o polo sur, de todas maneras lo estoy acercando a esa espira que está aquí formada. Y entonces las líneas de campo se hacen más intensas, ¿cierto? Y entonces, ¿qué va a suceder? La corriente va a fluir en el sentido en que se indica, ¿cierto? Sin embargo, si yo cojo ahora esa barra y la alejo, ¿cierto? Lo que va a suceder es que la dirección de la corriente va a cambiar. ¿Y eso está asociado a qué? A que en este caso, en el caso que estoy señalando, el flujo, la variación de flujo con respecto al tiempo, está incrementando. Y aquí en este caso, la variación de flujo está disminuyendo. Observen que las líneas de campo antes estaban bien tupidas, ahora se están separando. ¿Ok? En este caso, no hay ningún tipo de movimiento. Como no hay ningún tipo de movimiento, el flujo magnético aquí no varía en el tiempo, ¿cierto? Entonces, no se induce ningún tipo de corriente. Entonces, las corrientes van a estar inducidas cuando ese flujo varía. Cuando no, es simplemente el caso, este imán está en reposo y entonces genera líneas de campo magnéticos, pero ese flujo que está atravesando esa determinada área que está aquí de campo, pues no está variando. ¿Ok? Entonces, la esencia es esa, variación de flujo. Entonces, vamos a enunciar la ley de Faraday, ¿cierto? Entonces, el flujo magnético a través de un elemento de área de A, pues se puede definir como siendo el producto del campo por el diferencial de área, lo que ya habíamos mencionado anteriormente cuando vimos flujo magnético, ¿cierto? Pero ¿cuál es lo interesante aquí? Que ese flujo magnético, si varía en el tiempo, pues puede inducir una FEN. Pues bien, ¿cómo sería esto? Bueno, recordemos que el flujo magnético es el producto del campo por el área y ese es un producto punto que puede ser escrito de esta manera, ¿cierto? Y entonces nosotros se nos viene a la cabeza, no sé si se acuerdan, que estudiamos los campos magnéticos para un solenoide, para un toroide y para una bobina. Una bobina cuyo, cuyo eje X es igual a cero. ¿Ok? Entonces tendremos estas tres relaciones, pero ese flujo magnético puede variar en el tiempo. Y si eso se da, es debido a tres posibilidades. O que el campo varíe en el tiempo, o que el ángulo varíe en el tiempo, o que el área varíe en el tiempo. Entonces, veremos algunas situaciones donde el ángulo varía en el tiempo, ¿cierto? Esto es usualmente para los motores. Veremos otros casos donde el campo varía en el tiempo. Eso se da cuando la corriente es variable. O vemos algunos casos donde si deformo el área por el cual está atravesando ese campo, pues también inducirá una variación en el flujo magnético, ¿cierto? Y entonces esas variaciones de flujo van a ser iguales a el negativo de una FEN, ¿cierto? En este caso he botado aquí el número n para indicar de que no es solo una espira, sino un conjunto grande de n espiras. ¿Okay? Entonces esto aquí se conoce como ley de Faraday. Entonces, físicamente lo que me está diciendo es que dada la variación, perdón, aquí no es campo magnético, aquí es flujo magnético, ¿vale? Aquí es flujo magnético, repito, ¿vale? Entonces lo que me está indicando esta expresión aquí es que la variación del flujo magnético con respecto al tiempo va a ser igual a va a dar lugar a una FEN inducida, que es lo que hemos visto en las simulaciones que les mostré al principio. Muy importante entender la ley de Lenz, ¿cierto? Y esa ley de Lenz va a estar asociada al sentido de la FEN, y ese sentido de la FEN va a dar una explicación del por qué aparece este signo negativo que está acá, ¿ok? Entonces, vamos a explicar la ley de Lenz. Entonces, a continuación tenemos tres casos, el caso A, el caso B, el caso C, el caso D. Todos ellos tienen algo en común, son imanes que están en movimiento, ¿ok? Entonces lo que vamos a tener en cuenta aquí es que la ley de Lenz tiene dos reglas.
Si el campo incrementa, entonces el flujo magnético, aquí por lo menos tenemos que tener en cuenta, flujo otra vez, escribí mal, es de phi. Eso aquí sería, en vez de dv de t, es de phi. ¿Ok? De phi de t. Aquí también sería de phi de t. Si el campo magnético incrementa, ¿cierto? Entonces el flujo, la variación de flujo magnético se hace positiva. Si eso se da, entonces la corriente inducida genera un campo en dirección opuesta, ¿cierto? Y la otra regla es, si el campo disminuye, entonces la variación del flujo con respecto al tiempo es negativa. Entonces la corriente inducida genera un campo en la misma dirección. Vamos a verlo de esta manera. Ustedes reparan que siempre del norte, en un imán, el campo sale, como se ilustra aquí, ¿cierto? En el norte sale, aquí y aquí podemos verlo. Y en el sur el campo entra en los imanes, ¿cierto? Hasta ahí, eso lo sabemos. Pero en esta situación que está aquí, como ustedes podrán observar en la parte A y en la parte D, ¿cierto? Los imanes se están aproximando. La única diferencia es que los polos están invertidos, pero se están aproximando al anillo. Como hay movimiento, va a existir una fe inducida, ¿cierto? Aquí en el A y en el D, como ustedes podrán observar. Resulta que esa variación de flujo, como se está aproximando y las líneas están más entupidas aquí y aquí, pues va a haber un incremento en ese flujo magnético, ¿cierto? Como va a haber un incremento en el flujo, entonces nos vamos al primer caso. Si se incrementa la variación de flujo magnético con respecto al tiempo, entonces se genera una corriente inducida tal que el campo magnético que se forma por esa corriente inducida va opuesto al campo magnético del imán. Entonces, por ejemplo, en el caso A, vemos que el campo magnético va hacia abajo, ¿cierto? Se está incrementando porque las líneas más entupidas se están acercando. Eso va a generar una corriente tal que el campo inducido debe ir en dirección opuesta. Entonces, si ustedes usan la regla mano derecha y apuntan su pulgar con esta flecha y cierran sus dedos, van a observar que sus 4 dedos se mueven junto con la corriente, ¿cierto? Ahora vamos al caso D. Al caso D también se está aproximando, solo que el polo sur, las líneas de campo van entrando. Pero aún así, como se está aproximando al anillo, tenemos un incremento de ese campo, ¿cierto? Entonces la corriente, el campo inducido debe ser opuesta a esa dirección que está aquí. Entonces, como estas líneas de campo están entrando hacia el polo sur, entonces el campo inducido va en dirección opuesta. Ustedes acompañan con su pulgar hacia abajo y observan que con los 4 dedos indican la dirección de la corriente inducida. Entonces, el caso A y el caso D aplican perfectamente cuando el campo está incrementándose. ¿Ok? Aquí, ¿por qué destaqué estas dos? Porque aquí ustedes pueden ver que en un caso el polo norte, la línea de campo de ese polo norte van saliendo y aquí en el polo sur están entrando. Si analizamos, por ejemplo, los casos B y C, ocurre lo mismo. Ahora lo que está sucediendo es que en ambos casos se están alejando, ¿cierto? Se están alejando, entonces quedan líneas de campo más espaciadas. Esas líneas de campo son pocas líneas que están pasando a través de esa área transversal del anillo. Y entonces en ese caso, en ambos casos, el flujo magnético está disminuyendo, ¿cierto? Entonces el campo magnético inducido debe ser paralelo a la dirección de ese campo. ¿El campo de quién? Del imán. Entonces en el caso B vemos que el campo inducido se coloca paralelo a ese campo, al campo del imán. Y entonces usando nuestro pulgar arriba podemos darnos cuenta y podemos determinar la dirección de la corriente, como se indica. Lo mismo podemos hacer para el caso C. Entonces esa regla de ley nos sirve mucho para encontrar la dirección correcta de la corriente. ¿Okay? Y si tenemos la dirección correcta de la corriente, tenemos la dirección de la FEN, que es la misma de la corriente, como les mostraré en el ejemplo que sigue. Entonces, FEN y corriente inducida. El campo magnético entre los polos de un electroimán de la figura que se muestra aquí es uniforme en cualquier momento, pero su magnitud se incrementa a razón de 0.020 teslas por segundo. El área de la espira conductora en el campo es de 120 centímetros cuadrados.
y la resistencia total del circuito, incluyendo el medidor, es de 5 ohmios. Determine la FEN inducida y la corriente inducida en el circuito y B. Si se sustituye la espira por otra hecha de un material aislante, ¿qué efecto tendrá esto sobre la FEN inducida y la corriente inducida? Entonces tenemos la situación acá, un electroimán, tenemos una espira, me está indicando que la variación del campo con respecto al tiempo está incrementándose, ¿cierto? Como está incrementándose, podemos utilizar la ley de Lenz, la regla de Lenz, para identificar la dirección de la corriente. Entonces, si está incrementándose, el campo magnético inducido debe ir en dirección contraria a ese campo dentro del electroimán, es decir, hacia abajo. Si ustedes colocan sus dedos gordos hacia abajo, observarán que la dirección de la corriente es la indicada, ya que ustedes observan que sus 4 dedos la siguen. ¿Ok? Y entonces podemos irnos a nuestra definición de flujo magnético, que es igual al área por el campo. Aquí vamos a escoger, y la mayoría de las veces es aconsejable escoger que el área, el vector de área, sea paralela a la dirección del campo. ¿Para qué? Para simplemente asumir coseno de 0. Y entonces esto nos da 1 y tendríamos que el flujo magnético es igual a A por B. Entonces variamos el flujo magnético con respecto al tiempo, sabiendo de que el área es constante porque no hay deformación de la espira. Y entonces simplemente lo que está variando aquí es el campo con respecto al tiempo. Conocemos el área y conocemos dicha variación y es este número que está aquí. Multiplicamos eso y obtenemos que la variación del flujo con respecto al tiempo es de 2,4 por 10 a la 4 voltios, lo que equivale a el negativo de la FEN, según la ley de Faraday. Para obtener la corriente, basta simplemente tomar el valor absoluto de esa FEN y igualarla a la corriente por R, ley de Ohm. De aquí despejamos la corriente, tenemos la FEN, tenemos la resistencia del alambre, encontramos que la corriente a través del alambre es de 4,8 por 10 a la menos 5 amperios. ¿Okay? Hay que tener mucho en cuenta cuando hablen de incremento o disminución. Si me hablan de disminución, la mayoría de los casos no les colocan a ustedes un signo negativo. Ustedes deben colocárselo. Si en el caso les menciona que esa variación del campo está disminuyendo. Vamos a considerar un ejemplo. La corriente del alambre largo y recto AB que se muestra en la figura va hacia arriba y se incrementa de forma constante a una razón de I de T, ¿cierto? Entonces, aquí hacen la primera pregunta. En el instante en que la corriente es I, miren que la corriente es I, no está variando, ¿cuáles son la magnitud y la dirección del campo B a una distancia R a la derecha del alambre? ¿Cierto? Entonces simplemente ya ustedes saben cómo calcular el campo magnético de ese alambre. Si es un alambre muy largo que transporta una corriente I, pues el campo es sencillo y lo hemos hecho. ¿Ok? Ahora, B, ¿cuál es el flujo de phi a través de la banda angosta sombreada? Entonces lo que están pidiendo ahora es que calculemos eh, un pequeño diferencial de flujo magnético solamente en esta área. Por eso le llaman de phi. ¿Ok? Y C, ¿cuál es el flujo total a través de la espira? Entonces ahí lo que hay que hacer es hacerla integrar sobre toda la espira. Ahora D, ¿cuál es la FEN inducida sobre la espira? Pues bien, si ya tenemos el flujo total, podemos variarlo con respecto al tiempo y obtener la FEN. Y después determina un valor numérico de la FEN inducida si A tiene los siguientes valores. ¿Okay? Si A tiene 12 centímetros, B 36 centímetros, la longitud L de la espira es de 24 centímetros y la variación de la corriente incrementa a 9,6 amperios por segundo. Entonces vamos a hacer ese ejemplo. Aquí tenemos nuestro esquema, ¿cierto? Aquí, como les mencioné al principio, vamos a escoger que tanto el campo generado por este conductor y el área van en la misma dirección. ¿Ok? Eso es para que el coseno sea coseno de 0 sea 1. ¿Ok? Pero bueno, recordemos aquí que para el caso A, usando la ley de Ampere, ¿cierto? Tendríamos que el campo magnético en un conductor, pues ya ustedes conocen esta relación, es igual a mu sub 0i sobre 2pi por r, el campo magnético de un conductor. Ahora,
Para calcular el dφ o el pequeño flujo en esta región sombreada, pues vamos a tomar en cuenta que esto aquí tiene un, un lado dr y un lado grande L. Entonces el diferencial de área de ese rectángulo azul es L por dr, ¿okay? Que son los dos lados, el producto de los dos lados. Entonces el de phi sería igual a b coseno de teta por un diferencial de área, que es el diferencial de área sombreado en azul. Mencionamos que el campo y el área son paralelos, los escogimos aquí, de tal forma que el ángulo es 0 grados. Entonces eso da aquí, coseno de 0 es 1. Y entonces simplemente el de phi me va a quedar b por diferencial de área. Pero el diferencial de área no es más que L por dr. Entonces lo hemos reemplazado aquí. Pero ese campo ya nosotros lo conocemos. Es el campo del alambre recto. Entonces reemplazamos y obtenemos esta expresión. ¿Ok? Ahora vamos a integrar en toda la espira. Entonces básicamente sería integrar de A hasta B para obtener el flujo magnético total a través de la espira. Y eso nos da esta expresión en función de los logaritmos de los lados. ¿Ok? Entonces, hasta el momento tenemos ya el flujo. Entonces necesitamos calcular la Fe. Para calcular la Fe, entonces lo que vamos a hacer es utilizar la ley de Ampère, que es la derivada del flujo con respecto al tiempo. Si me están indicando que la corriente varía incrementa, ¿cierto? Entonces aquí será positivo. Entonces simplemente reemplazamos. De flujo va a ser igual a esto que está aquí, todo eso, pero la corriente es la que está variando. Entonces, como la variación de la corriente es positiva, el flujo magnético será positivo. ¿Ok? Y entonces la Fe inducida aquí va a ser igual a todo esto que está acá, salvo que aquí la Fe es que si se me olvidó escribir el signo negativo, ¿vale? Aquí va un signo negativo. Aquí sí está, sí aparece. Entonces, aquí va un signo negativo. Reemplazamos los valores que se ilustran acá y encontramos un valor numérico para la Fe inducida. ¿Ok? Entonces, es una forma de aplicar lo que hemos visto hasta el momento de la ley de Faraday. Entonces, esto aquí muestra una simulación donde el flujo magnético está variando con respecto al ángulo. ¿Por qué? Porque está rotando mi espira. El área no está variando, el campo se preserva igual. Lo único que está modificando aquí el flujo es la rotación. Entonces ustedes observan que en este instante incrementa el número de líneas y luego ellas disminuyen. Entonces ustedes pueden ver una comparación de lo que sucede con el flujo. El flujo está incrementando, ¿cierto? Y por lo tanto la Fe inducida va en una dirección y cuando está disminuyendo, la Fe inducida va en otro sentido. Esto es debido a que cuando incrementa el flujo, pues la corriente va en un sentido y cuando disminuye va en sentido contrario. Eso está asociado a la ley de Lenz que les presenté al principio. Esto es una simulación. ¿Ok? También tenemos el caso ahora donde el ángulo se mantiene fijo, el área de la espira es fija y ahora lo que está variando son las líneas de campo que están atravesando. Entonces, en el caso izquierdo está disminuyendo el campo y en el caso derecho está aumentando el campo, ¿cierto? Entonces ustedes pueden comparar los sentidos de las FEN, son diferentes. En este caso, la FEN va en un sentido, es decir, la rotación de la corriente, el sentido de la corriente va en un sentido diferente a en este caso que es acá. Y eso está asociado a variaciones en el flujo. Aquí está incrementando el flujo, aquí está disminuyendo el flujo. ¿Ok? Generador y alternador sencillo. Entonces en la figura tenemos un alternador muy sencillo que es compuesto por una espira, ¿cierto? Y dos anillos o dos conectores, ¿cierto? Los cuales poseen unas escobillas, ¿cierto? Y entonces esa espira tiende a efectuar una rotación. Ya eso lo vimos también anteriormente. Y entonces en este caso esa rotación va a estar asociada a la variación del campo con a la variación del ángulo, perdón, con respecto al tiempo. Entonces en la figura se ilustra la versión sencilla de un alternador, que es un dispositivo que genera una FEN. Se hace girar una espira rectangular con rapidez angular constante W alrededor del eje que se indica. El campo magnético B es uniforme y constante. En el momento t igual 0, phi es igual a 0, determine la FEN inducida. ¿Okay? Entonces aquí lo que estamos viendo es que el área se mantiene fija, porque no hay deformación,
Y el campo, deben haber unos imanes aquí, unos electroimanes tal vez, es fijo también, es uniforme. Lo único que está variando aquí es la rotación de la espira, como le mostré en la simulación anterior. Entonces nosotros podemos analizar el comportamiento tanto de la FEN como del flujo magnético, ¿cierto? Para entender este comportamiento que está aquí en esta gráfica, aquí por lo menos lo que está en azul es la FEN y lo que está en marrón es el flujo. ¿Por qué va a dar diferente? Por lo siguiente, el flujo magnético es el campo por el área por el coseno de teta. Pero ya dijimos que el campo y el área son constantes. Lo que varía aquí es teta. Y teta varía con respecto a una velocidad angular con respecto al tiempo. Y entonces si variamos con respecto al tiempo el flujo, o si derivamos con respecto al tiempo el flujo, tenemos la FEN. Y la FEN es la derivada de esa función coseno, que va a ser igual a una función seno de WT. Entonces, ¿qué sucede? Podemos observar que cuando coseno es cero, para cualquier valor de WT, cuando esto aquí, este argumento es cero, o perdón, cuando este valor aquí tiene su valor mínimo, ¿cierto? Es cuando, por ejemplo, este argumento que está aquí puede ser algún número asociado a pi medios, siendo n pi medios, ¿cierto? Sería pi medios, 3 pi medios, 7 pi medios, etcétera, etcétera. Es decir, números impares de n pi medios. Cuando eso se da, esa función coseno se hace cero, ¿cierto? Si se hace cero, entonces estaría aquí, ¿vale? Pero resulta que cuando esa función coseno se hace cero, la función seno se hace máxima, ¿ok? Y viceversa, cuando la función coseno se hace máxima, la función seno se hace mínima. Entonces podemos observar que cuando se hace mínima, la función coseno, seno se hace máxima, ¿sí ven? Y cuando la función seno se hace mínima, la función coseno se hace máxima. Y eso se repite, ¿cierto? Y por eso tiene ese comportamiento sinusoidal. Aquí por lo menos pueden observarlo. Aquí tendríamos que el campo y el área son colineales, es decir, el ángulo formado aquí es cero, ¿cierto? Si es cero, entonces aquí sería cero, coseno de cero es 1 y el flujo magnético es máximo. Aquí está. Pero cuando aquí es cero, que aquí fue máximo, aquí es mínimo. Entonces, cuando aquí es cero, seno de cero es cero. Entonces, por eso comienza de aquí. Y ustedes pueden ir acompañando las variaciones de fase. ¿Ok? Aquí está. Y con eso podemos describir por qué se comporta la gráfica como se está comportando. Generador de conductor deslizante. En la figura que se muestra abajo, muestra un conductor con forma de U en un campo magnético uniforme perpendicular al plano de la figura, dirigido hacia la página. Se coloca una varilla de metal con longitud L, el conductor deslizante entre los dos brazos del conductor para formar un circuito y se mueve la varilla hacia la derecha con velocidad V, con velocidad constante. Esto induce una FEN y una corriente, que es la causa por la que este dispositivo se llama generador de conductor deslizante. ¿Ok? Obviamente esto no es un generador ideal, pues porque dependería de la longitud de esos rieles, pero nos permite explicar algo de física. Entonces, como ustedes observarán, se indica que la barra se mueve hacia la derecha y entonces hay una FEN inducida en el sentido que se indica, que es el sentido de las corrientes. La cuestión es, usando ley de Lenz, podemos darnos cuenta que esa dirección de la corriente es la apropiada. ¿Por qué? Porque tomemos la dirección del campo y del área siendo paralelas, ¿cierto? Y entonces, a medida que estoy incrementando el área, está incrementando el número de líneas de campo que están atravesando por esa área. Si ustedes observan, si contamos aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 líneas de campo. Pero si yo he movido o he incrementado esa área, ya no serían 5, sino pueden ser 6 líneas de campo y así sucesivamente. Entonces, el flujo está incrementándose, ¿cierto? Si el flujo está incrementándose, ¿qué nos dice la ley de Lenz? Nos dice que se va a crear
un campo magnético inducido en dirección paralela a ese campo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la dirección del campo inducido? Debe ser una dirección antiparalela a la dirección del campo. Este campo está entrando, ¿cierto? Este que está aquí, el campo inducido va a ser un campo que va a ir saliendo, es decir, aquí sería un punto. Entonces el campo iría, si ustedes toman su mano de mano derecha y cogen el pulgar y lo apuntan hacia ustedes, observarán que sus cuatro dedos acompañan el sentido de la corriente. ¿Por qué escogemos ese sentido? Por la ley de Lenz. Recuerden que el campo magnético el flujo magnético está incrementándose. Si eso sucede, lo que va a suceder es que el campo inducido será opuesto a ese campo magnético. ¿Cierto? Que en este caso es B, el B que está aquí en negro. Pero ese B está entrando. El inducido debe salir para generar oposición. Perdón. Y entonces apuntan su pulgar hacia ustedes y acompañan con los cuatro dedos la dirección de la corriente. Entonces por eso se indica la corriente que está aquí, que es la misma dirección de la FEN. Ahora bien, vamos a la descripción cuantitativa. Entonces ya sabemos que la variación de flujo del área está incrementándose porque se está haciendo más grande. Escogemos el área y el campo como siendo paralelos de tal forma de que el ángulo es 0 grados. Aquí usamos nuestra fórmula de flujo que se reduce a A por B. Aquí entendemos que el campo es uniforme, no cambia, lo que está cambiando es el área, entonces la variación del flujo con respecto al tiempo va a depender de la variación del área con respecto al tiempo. Pero esa área tuvo una variación inicial A más un pequeño diferencial de área. Y ese diferencial de área no es más que el pequeño lado de X por el lado grandote L. Pero ese de X aquí es igual a la velocidad con que está cambiando con respecto al tiempo. Entonces podemos reemplazar este diferencial de área aquí e encontrar que el campo por la velocidad por L va a estar relacionado a la FEN inducida. Entonces esto implica que ese generador de conductor deslizante, a medida que va variando su área, va induciendo una corriente, ¿cierto? Y esa corriente, ¿cómo está relacionada? Debido a esa FEN inducida. También ustedes pueden analizar que siempre, siempre, en oposición a este movimiento, habrá una fuerza magnética en dirección contraria. Y ustedes se pueden dar cuenta usando la regla de la mano derecha. Por ejemplo, acompañen la dirección de la corriente, sube por aquí, ¿cierto? Con su primer dedo. Con el dedo del medio apunten hacia la dirección de la pantalla del computador o el celular o lo que estén utilizando para ver este video. Y observarán que el dedo pulgar apunta hacia la izquierda, es decir, en oposición al movimiento. Si por acaso esta barra se estuviera moviendo en este sentido, ustedes van a encontrar que la fuerza magnética va en dirección opuesta. Entonces la fuerza magnética siempre se va a oponer al movimiento de esa barra. ¿Ok? En este caso aquí estamos mostrando cómo el flujo magnético va disminuyendo hasta que se hace cero. ¿Ok? Entonces lo que está sucediendo es que inicialmente el flujo magnético tenía un valor y este va variando hasta que deja de haber FEN inducida. ¿Sí ven? La FEN inducida está cambiando, pero cuando ese flujo magnético se hace cero, pues simplemente no hay FEN inducida. Lo que les mostraba aquí, por lo menos observen algo. A medida que la barra se está moviendo, ¿cierto? Hacia la derecha, en el caso de nuestro ejemplo anterior, se crean aquí unas regiones de cargas, o se crean regiones de portadores de cargas en los extremos. Aquí por lo menos en el punto A se acumulan todas las cargas positivas y en la región B todas las cargas negativas, creando aquí como si fuese un sistema de placas paralelas. ¿Okay? Entonces crean una región de campo eléctrico. Como tenemos una región de campo eléctrico en esta dirección y esa región de campo eléctrico es perpendicular a la región de campo magnético, pues nosotros podemos igualar las fuerzas magnéticas y eléctricas. ¿Por qué sabemos que la fuerza magnética va en esta dirección? Podemos analizar la partícula que se está moviendo, ¿cierto? Es una carga positiva. Nuestro primer dedo apunta hacia la derecha. El campo entra hacia la pantalla con nuestro dedo del medio y nuestro pulgar apunta hacia arriba. Entonces eso nos da, usando la regla de la mano derecha, la dirección de la fuerza magnética.
La fuerza eléctrica va hacia abajo porque esta carga que está aquí es positiva y aquí hay un exceso de cargas negativas, sienten atracción. Entonces la fuerza eléctrica que experimenta esta partícula va en el sentido que se indica. ¿Ok? Entonces podemos igualar las fuerzas magnéticas y eléctricas y caemos nuevamente en nuestra expresión asociada al selector de velocidades. ¿Cierto? Pero recordemos que si tenemos un sistema de placas paralelas o algo análogo a eso, como sucede aquí en este caso, pues el campo es igual a la distancia. La diferencia potencial entre los puntos A y B es igual al campo por la longitud o la separación de esas placas que están aquí, análogamente hablando. Y entonces vemos que el campo lo podemos reemplazar aquí y obtenemos que la F inducida es igual a V, a la velocidad por el campo por L. Un resultado que ya habíamos obtenido anteriormente. Veamos un ejemplo. Entonces tendremos una barra de 0.25 metros de longitud. Se mueve sobre los rieles paralelos conectados por medio de un resistor de 6 ohmios, como se indica en la figura, de manera que el aparato forma un circuito completo. Se puede ignorar la resistencia de las barras y los rieles. El circuito está en un campo magnético uniforme B de 1.2 teslas dirigido hacia el plano de la figura, es decir, está entrando. Eh, en el instante en que la corriente inducida en el circuito viaja en sentido antihorario, es decir, aquí ya les está indicando que el sentido antihorario es este, y, y es igual a 1.75 amperios, ¿cuál es la velocidad, magnitud y dirección de la barra? Entonces lo que vamos a hacer es simplemente aprovechar e utilizar esta expresión que está aquí. Entonces, la corriente inducida va en sentido antihorario. Si va en sentido antihorario, pues el campo magnético inducido va en este sentido, ¿cierto? Si el campo magnético inducido va en sentido opuesto, debido a la dirección de la corriente, el campo magnético que está siendo aplicado sobre la barra va en sentido contrario, ¿cierto? Si esto se da, según la ley de Lenz, si tenemos el campo inducido y el campo magnético externo son opuestos, me está indicando que hay un incremento. Entonces, ¿cuál sería ese incremento? Pues no puede ser el campo porque el campo es uniforme. No puede ser el ángulo porque eso no está rotando. Lo único que puede ser es que el área esté incrementándose. Y si el área está incrementándose, eso implica que la varilla se mueve en esta dirección. Si la varilla se mueve en esta dirección, sabemos que la fuerza magnética va en dirección opuesta. ¿Ok? Porque la fuerza magnética siempre se opone al movimiento, en este caso de la barra, o sea, como les expliqué anteriormente. Entonces, esto aquí nos lleva a esta situación donde relacionamos la F como siendo el producto de la velocidad de la barra por el campo por L. Entonces tenemos la corriente, tenemos R, que es la resistencia, tenemos L, que es la longitud, tenemos el campo. Usamos esto, pero la F, el valor absoluto de la F es I por R. Y entonces podemos despejar aquí V y encontramos que la velocidad es la corriente por la resistencia, valores que ya tengo, sobre BL. Y entonces la velocidad con que se está moviendo esa barra es de 35 metros por segundo. ¿Ok? Entonces es un ejemplo sencillo, pero que aplicamos lo que hemos visto anteriormente. Entonces tenemos la magnitud de la velocidad y aquí tenemos la dirección. ¿Ok? Algo importante de la ley de Faraday es aplicaciones sobre transformadores y transmisiones y transmisión de potencia. Entonces, básicamente un transformador es formado por hierro laminado. Ese hierro laminado lo que está implicando es que no haya pérdida, ¿cierto? De corriente. Y entonces, en torno a ese hierro laminado, se crean dos bobinas con alambre. Una bobina que llamaremos bobina primaria y una bobina que llamaremos secundaria. ¿Cierto? Y entonces esas bobinas primarias y secundarias son diferentes por el número de vueltas. Por ejemplo, si ustedes pueden observar, el número de vueltas de la bobina primaria es menor al número de vueltas de la bobina secundaria. ¿Cierto? Y entonces, en la bobina primaria tendremos un potencial de entrada
y en la bobina secundaria un potencial de salida, ¿cierto? Entonces ya les explicaré en qué consiste esto. Un transformador es un dispositivo para aumentar o disminuir el voltaje de corriente alterna. Recordemos que corriente alterna es aquella corriente que ella constantemente está variando con el tiempo. Usualmente la representamos como si fuese una onda, porque se puede expresar como una función sinusoidal. Es diferente de la corriente directa, que es una línea y es una corriente que se representa con una línea continua y está asociada a una corriente que no varía en el tiempo, es fija. ¿Ok? Muy bien. La ley de Faraday me permite a mí relacionar los potenciales, ¿cierto? De la bobina secundaria y de la bobina primaria con estas relaciones que están aquí. Se puede hacer, ¿cierto? Donde aquí sería la ley de Faraday asociada a la bobina secundaria y esta asociada a la bobina primaria. ¿Ok? ¿Qué sucede aquí? Que el flujo que circula por la bobina secundaria y el flujo que circula por la bobina primaria es el mismo. La razón es porque el área transversal aquí es la misma área transversal que está acá. Y el campo que está circulando también es el mismo. La única diferencia aquí va a estar en el número de vueltas. Entonces yo puedo combinar estas dos expresiones porque estas dos variaciones de flujos son las mismas. Yo tengo esta expresión que está aquí, que se conoce como la ecuación del transformador, que me relaciona los voltajes de entrada, los voltajes de salida con el número de vueltas de la bobina primaria con el número de vueltas de la bobina secundaria. Entonces aquí podemos tener lo siguiente. Si queremos que el transformador sea un transformador de subida, entonces el número de espiras secundarias tiene que ser mayor al número de espiras primarias. De lo contrario, podemos tener un transformador de bajada. También podemos calcular la potencia. Recordemos que la potencia es la corriente por la diferencia potencial. Entonces aquí podemos usar la conservación de la energía para igualar la potencia de la bobina secundaria con la potencia de la bobina primaria y obtener esta relación que está aquí en función de las corrientes que circulan a través de la bobina primaria y la bobina secundaria. ¿Ok? Entonces son dos relaciones importantes que se usan en los transformadores y en la transmisión de potencia. Y todo esto es una consecuencia de la ley de Faraday. Campos eléctricos inducidos. Bueno, recordemos que al principio yo les mencioné que si había un campo magnético variable en el tiempo, este automáticamente se convertía en una fuente de campo eléctrico, ¿cierto? Entonces para eso tenemos el siguiente montaje aquí. Tenemos un solenoide, ¿cierto? Por el cual circula una corriente, como se indica. Y aquí afuera hemos colocado un anillo conductor y le hemos colocado o una espira de alambre y le hemos colocado un galvanómetro. El galvanómetro me va a dar la lectura de la corriente que está circulando a través de esa espira. Entonces resulta que esa corriente que está circulando en este sentido que se ilustra, pues va a generar un campo que está aquí, en esta dirección, en azul. Ustedes pueden darse cuenta utilizando la regla de la mano derecha. ¿Ok? Pero como esa corriente está variando con respecto al tiempo, si supongamos que está incrementándose, ¿cierto? Lo que va a suceder es que el flujo magnético dentro del solenoide va a incrementarse como consecuencia de esa variación de la corriente. Entonces ese flujo magnético va a incrementar si se incrementa el campo magnético inducido sobre esta espira generado por la corriente inducida va a ir en sentido contrario a ese campo magnético dentro del solenoide, es decir, en este sentido. ¿Ok? Si ustedes colocan su pulgar apuntando en dirección contraria a la dirección del campo que está ilustrada aquí, ustedes observarán que sus dedos acompañan la corriente inducida I'. ¿Por qué? Porque esa corriente inducida es la responsable de ese campo magnético inducido. ¿Ok? Entonces, como hay una corriente circulando por aquí, esa corriente va a estar asociada a una FEN y esa FEN a su vez se va a convertir en una fuente de campo eléctrico. Entonces vamos a hacerlo aquí. Eh, Cuantitativamente tendríamos que un incremento en la corriente. Recordemos que el campo en el solenoide es dado de esta forma.
Supongamos, como siempre, que el vector de área y el vector de campo, este que está aquí, son paralelos. Entonces tendríamos 0 grados, el flujo va a ser igual al campo por el área. El campo lo reemplazamos aquí, el campo magnético del solenoide, y derivamos, ¿cierto? Pero con respecto a I. Esa variación de flujo, sabemos por la ley de Faraday, es menos la Fe. Y entonces ese menos la Fe que está aquí puede ser representado como siendo, puede ser igualado como siendo la integral de E por dl, ¿cierto? ¿De dónde viene esto? Esto va a venir de aquí. De aquí. Este ve la velocidad, el campo y L. Desde el punto de vista del cálculo, son tres cantidades vectoriales que producen un escalar. Entonces aquí estas tres cantidades van a estar relacionadas por productos vectoriales y productos puntos. B, la velocidad y el campo van a estar formados por productos vectoriales. Y el producto vectorial de la velocidad y el campo les va a dar a ustedes ¿qué? El campo eléctrico. ¿Okay? O les va a dar fuerza por unidad de carga, que es campo eléctrico. Y entonces el campo eléctrico va a estar multiplicado por un producto punto con esta longitud. Y por eso nos da esta expresión que está aquí. No lo hice porque no lo vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces, pero de ahí viene esa integral que está aquí, formalmente hablando. Entonces, esa integral de una trayectoria cerrada se define como siendo el menos la variación del flujo magnético con respecto al tiempo. Y de aquí podemos resolver esa integral como ya sabemos hacerla. Sale E, queda la integral de dl. Esa integral de dl es básicamente 2πr, que es el perímetro de esa longitud que está aquí. Y entonces aquí con esta relación podemos calcular el campo eléctrico inducido debido a la variación de ese campo magnético a través de ese solenoide. Recuerden que el flujo magnético que está pasando por aquí es el mismo flujo magnético que está por acá. La razón es porque por fuera del solenoide no hay campo. Entonces, el mismo flujo que pasa en el interior del solenoide es el mismo flujo que está pasando a través de esa espira que está aquí. ¿Okay? La generalización de la ley de Ampère se conoce como ley de Ampère-Maxwell. Y básicamente lo que pasa es que nuestra ley de Ampère que les mostré al principio estaba incompleta. ¿Ok? A ella le hace falta una parte que está asociada a la variación del campo eléctrico por una determinada área, que es, por ejemplo, en estas placas, el campo eléctrico está variando. ¿Ok? Y esa variación de campo eléctrico se puede asociar a una variación de flujo eléctrico, como se muestra aquí. Pero, ¿cómo Maxwell llegó a eso? Bueno, Maxwell lo que asumió es que existía una corriente de desplazamiento que después mostró que esa corriente de desplazamiento tenía la forma de la variación del flujo eléctrico. ¿Ok? De aquí, por ejemplo, podemos calcular que cuando R pequeño, o sea, cuando estamos en el interior de ese capacitor que está acá, pues podemos calcular el campo magnético y sería algo parecido a esto que está aquí, proporcional a la corriente de desplazamiento. Pero esa corriente de desplazamiento yo la puedo igualar a la corriente de conducción, que es la que está usándose para alimentar esas placas. ¿Cómo lo hago? Igualando las densidades de corriente de desplazamiento y de conducción. Y recordemos que las densidades de corriente se pueden describir como siendo las corrientes sobre las áreas. ¿Ok? Y entonces cada área es diferente. Por ejemplo, el área de la corriente de desplazamiento sería, por ejemplo, el área pequeñita que está acá, que estoy tomando, por ejemplo, que depende de R, esta área que está aquí. Mientras que la área de la corriente de conducción, pues sería toda esta. ¿Ok? Entonces nosotros podemos encontrar una relación entre la corriente de desplazamiento y la corriente de conducción. De tal forma de que reemplazando tenemos nuestro campo en la región R menor que R. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué solamente consideras la corriente de desplazamiento y no la corriente de conducción? La razón es porque estoy en esta región que está aquí. Y en esta región solamente tenemos corriente de desplazamiento. ¿Ok? Pero si nos vamos al límite cuando R
es mucho, R minúscula es mucho mayor que R, es decir, por fuera, pues simplemente ya esa corriente de desplazamiento desaparece. Tendríamos como si estas placas se comportaran como si fuese un conductor. Y entonces el campo magnético sería el campo magnético de un alambre conductor, que usualmente ya hemos trabajado mucho. Entonces, para la región interna, vemos que el campo es lineal en R, siendo en el centro, cuando R es 0, el campo es nulo y el campo va incrementando linealmente hasta que llega a este punto. Cuando llega a este punto, el campo disminuye, 1 sobre R. Entonces, esa es la generalización de Ampère. Se conoce como ley de Ampère-Maxwell, porque fue Maxwell el que introdujo esa corriente de desplazamiento. Bueno, apliquemos un poco cómo calcular el campo magnético, campo eléctrico, ¿cierto? Inducido por un campo magnético variable. Entonces, un solenoide largo y delgado tiene 900 espiras por metro y radio de 2.5 centímetros. La corriente en el solenoide está aumentando a una razón uniforme de 60 amperios por segundo. ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico inducido en un punto cerca del centro del solenoide? Y a 0.5 centímetros del eje del solenoide. Perdón, ¿cuál es la magnitud del campo eléctrico inducido en un punto cerca del centro del solenoide? Y A, es decir, a una distancia de 0.5 centímetros del eje del solenoide, y B, a una distancia de 1 centímetro del eje del solenoide. Entonces, para recordar un poco, recordemos que el campo magnético en un solenoide está definido de esta forma y N pequeña es N sobre L, es una densidad. Y esa densidad es el número de espiras por unidad de longitud. ¿Por qué he hecho esto? Porque aquí me están hablando de Cn pequeño, 900 espiras por metro. Esas 900 espiras por metro básicamente es este n pequeño que está acá, como les muestro acá. Y me dicen que la variación de la corriente está aumentando a razón de 60 amperios por segundo. Entonces aquí es positivo. Entonces tomamos nuevamente que el área y el campo son paralelos. Entonces tendríamos que el flujo va a ser igual a A por B. La variación del flujo magnético con respecto al tiempo va a ser igual a A por la variación del campo con respecto al tiempo, porque el área es constante, no se está deformando. Y esa área que está aquí es básicamente el área de sección transversal del solenoide, que es pi por r cuadrado. Y la variación del flujo del campo magnético con respecto al tiempo, que está aquí, sería básicamente la variación de la corriente, porque es el único parámetro que está variando con respecto al tiempo. Entonces, lo tenemos aquí. Y eso aquí, según la ley de Faraday, es igual a menos la FEN. ¿Ok? Pronto ya mostramos que esa FEN es igual a la integral del campo punto dl. Entonces podemos reemplazar aquí, sacamos el campo, integramos esto, sería sobre el anillo tendría un perímetro de una longitud de 2pi r, que es el perímetro, y va a ser igual a la FEN, pero la FEN ya la encontramos, es pi por r cuadrado, mu sub 0 n por di dt. Entonces pi por r se van, aquí me queda un solo r y me queda esta expresión. Obviamente queda con signo negativo, pero he decidido tomar el valor absoluto. ¿Por qué? Porque me están hablando de magnitud del campo eléctrico. Entonces reemplazo los r's para cada caso, 0.5 y 1. Están en centímetros, los convierto a metros. Entonces aquí sería 0.5 por 10 a la menos 2 metros por nuestra permitividad magnética del vacío, por la densidad de espiras, que es 900 por metro, y la variación de la corriente. Y obtenemos el campo, la magnitud del campo magnético en esa región. Hacemos lo mismo para el caso de 1 centímetro, que es 1 por 10 a la menos 2 metros. ¿Ok? Repetimos la misma situación y tenemos el campo magnético, el campo eléctrico inducido en esa región que está allí. ¿Ok? Entonces ustedes observan que a medida que me alejo, la intensidad del campo eléctrico va incrementándose, justamente lo que les había mostrado en dos diapositivas anteriores. Finalmente, hemos llegado a poder definir nuestras ecuaciones de Maxwell, ¿cierto? En las cuales son 4. Inicialmente no eran 4, eran 20, solo que un, un ingeniero que se dedicó a estudiar el formalismo real usado por Maxwell,
llamado Heaviside, logró condensar esas 20 ecuaciones en solo 4. ¿Ok? Entonces tendríamos la ley de Gauss de la electrostática, que físicamente me dice que dado que yo tenga un conjunto de cargas, ese conjunto de cargas es una fuente de campo eléctrico. Tenemos la ley de Gauss del magnetismo, que es esta aquí, que físicamente lo que me está diciendo es que no existen partículas asociadas a polos magnéticos. Es decir, no hay monopolos magnéticos. Pues desde el punto de vista experimental, ya que desde el punto de vista teórico, pues ya hay ciertos trabajos donde se predice la existencia de esos monopolos magnéticos, pero experimentalmente no han sido observados aún. La ley de Ampère-Maxwell, ¿cierto? Que ahora es la ley es completa, ¿cierto? Y básicamente lo que me está diciendo es que dado por un conductor por el cual circule una corriente, y si esa corriente varía en el tiempo, pues será una fuente de campo magnético. ¿Ok? Y la ley de Faraday, que me indica, dado que tengamos un campo magnético variable en el tiempo, será una fuente de campo eléctrico. Entonces, esas son las 4 ecuaciones que gobiernan el electromagnetismo. Y la fuerza electromagnética o fuerza de Lorentz, que es la combinación de la fuerza eléctrica y de la fuerza magnética. ¿Ok? Entonces, todo eso aquí describe toda nuestra tecnología basada en el electromagnetismo. ¿Ok? Listo, entonces vamos a ver ahora algo que se conoce como inductancia mutua. Entonces, si la corriente en la bobina 1 está cambiando, el flujo cambiante a través de la bobina 2 induce una fe en esta última. ¿Cómo así? Esa corriente I1 que está aquí está cambiando, genera un campo magnético variable que cuando interactúa con esta otra bobina que está aquí, induce una corriente. Y si hay una corriente inducida, tenemos un flujo magnético. ¿Ok? ¿Cómo se relaciona esta inductancia? Pues se relaciona con este parámetro que hemos llamado de M21. Es un parámetro de proporcionalidad que básicamente se define como el número de espiras de la bobina 2 por el flujo magnético en la bobina 2 por causa de una corriente I1 de la bobina 1. ¿Ok? Pero, como mencionamos, si esa corriente está variando, se va a inducir una corriente o una FEN en la bobina 2, ¿cierto? Y esa FEN en la bobina 2 la podemos justificar usando la ley de Faraday, como siendo Φ2 igual a menos N2, la variación del flujo en la bobina 2 con respecto al tiempo. Y entonces, si pasamos esta corriente de este lado y diferenciamos toda la ecuación, obtendríamos esto que está aquí. Y allí podemos observar que N2 por la variación del flujo en 2 es la FEN. Entonces podemos encontrar que la FEN inducida en la bobina 2 es igual a un parámetro que se conoce de inductancia mutua multiplicado por la variación de la corriente con respecto al tiempo. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿y qué pasaría si hacemos lo contrario? Si ahora asumimos que hay una corriente que varía en la bobina 2 y que induce una FEN inducida en la bobina 1, pues también se puede hacer, obtendremos el mismo resultado. Entonces, por lo tanto, tendríamos inductancia mutua inductancia mutua que es debida a la corriente que varía en la bobina 1 y aquí en lo contrario, cuando la corriente varía en la bobina 2. ¿Okay? Entonces esas inductancias mutuas las vamos a simbolizar simplemente con la letra M. Y sus unidades son el Henry, que básicamente es la razón de un Weber por amperio. ¿Okay? ¿Dónde aplicamos esta tecnología? Una aplicación es, por ejemplo, cuando tenemos teléfonos inalámbricos. Se aplica esa tecnología. También, por lo menos, en los nuevos cargadores de celular inalámbricos. ¿Ok? Se aplica eso. Hay una fuente de campo magnético debido a una corriente variable. Esa corriente variable interactúa con otra bobina, induce una corriente y tenemos carga. ¿Ok? Vamos a calcular la inductancia mutua. Entonces tendremos en una forma de bobina de Tesla, un generador de alto voltaje que tal vez haya visto en algún museo de ciencia, un solenoide largo con longitud L y área de sección transversal A, tiene un embobinado o devanado muy compacto de N1 espiras de alambre. Y una bobina N2 espiras lo rodea a la altura de su centro. Calcule la inductancia mutua. ¿Cierto? Entonces aquí tenemos
una bobina, ¿cierto? Sé que es una bobina porque su longitud se compara con su diámetro. Y aquí tenemos un solenoide, ya que su longitud es muy grande comparado con su diámetro. ¿Ok? Muy bien. Entonces comenzamos con nuestra fórmula de la inductancia mutua. Observamos que puede ser cualquiera de las dos. Vamos a tomar el campo magnético del solenoide, ¿cierto? El campo magnético del solenoide ya lo conocemos, es mu sub 0 por n, el número de espiras del solenoide, por la corriente que circula por el solenoide, por la longitud de este, ¿cierto? Pero aquí viene el punto clave. El flujo magnético a través del solenoide es el mismo flujo magnético a través de la bobina. La razón es porque fuera del solenoide no hay campo. ¿Ok? Entonces, el campo que circula por esta área que está aquí es el mismo campo que está circulando por toda esta área. ¿Ok? Vuelvo y repito, porque el campo no sale. Solamente el campo que está atravesando es el que está en el interior del solenoide. Por eso el flujo magnético en el solenoide es igual al flujo magnético en la bobina. Y recordemos que ese flujo se puede relacionar como siendo el producto del campo, en este caso el campo del solenoide por el área. Hemos asumido que el vector de área y el vector de campo son paralelos. Y entonces podemos reemplazar phi1, por ejemplo, o phi2. Vamos a ver dónde fue que escogí. Cogí aquí. Cogí esta. Entonces tomé phi2, lo reemplacé por B1 por A. Aquí está. Y B1 es esto que está aquí. Y lo he reemplazado acá. Y observamos que tenemos el número de espiras N1, el número de espiras del solenoide, el número de espiras de la bobina. Las corrientes, como son las mismas, se cancelan. Y va a depender simplemente de parámetros geométricos. Es decir, la inductancia mutua no depende de la corriente, depende de la geometría. Depende del número de espiras, de la longitud y del área. Entonces, son meramente parámetros geométricos presentes aquí. ¿Ok? Esa es la inductancia mutua. Pero hay una inductancia bastante peculiar y es la autoinductancia. La autoinductancia es si la corriente I en la bobina está cambiando, el flujo cambiante a través de esta induce una FEN en la bobina, o sea, en ella misma. ¿Ok? Y como les mostraré más adelante, eso tiene ciertas ventajas en nuestros circuitos. También se usa también para almacenar energía en forma de campo magnético, que también se los iré a mostrar. ¿Ok? Entonces aquí tendríamos una corriente circulando, esa corriente varía, como esa corriente varía va a inducir una FEN inducida dentro de esa misma bobina. Entonces la autoinductancia se define muy parecido a la inductancia mutua, solo que simplemente ya no tenemos ningún índice aquí, sería el número de espiras por el flujo por la corriente. La corriente la pasamos de este lado y derivamos ambos lados y obtenemos la FEN. Entonces la FEN va a ser igual al negativo de L por DI de T. Ese L va a estar asociado a lo que se llama inductancia. Y también está asociado a un dispositivo que les voy a mostrar, que se conoce como el inductor. Y el inductor tiene como función oponerse a cualquier variación en la corriente. Es decir, si hay un incremento o una disminución en la corriente. Por ejemplo, inductores como elementos de un circuito. El inductor se va a simbolizar, a diferencia de la resistencia, como un pequeño solenoide. Y lo vamos a representar con la letra L. Entonces aquí tenemos un circuito donde hay una FEN, genera una corriente y circula esa corriente a través de ese inductor. Entonces aquí tenemos varias situaciones. El resistor con corriente I fluye a través de AB. El potencial disminuye de A a B. ¿Cierto? Ley de Ohm. En el caso 2, tenemos que el inductor con corriente constante fluye a través de AB, entonces no hay diferencia de potencial. No hay diferencia de potencial porque esa diferencia de potencial depende del cambio de esa corriente. Pero en estos dos casos, C y D, lo que estamos observando es que tendríamos una corriente, un incremento en la variación de la corriente o una disminución en la variación de la corriente. Entonces recordemos que si hay un incremento en la variación de la corriente, lo que va a suceder es que se va a inducir una FEN de tal forma de que va a contrarrestar ese incremento. ¿Cómo podemos darnos cuenta de la dirección de esta FEN? Usando la ley de Lenz. ¿Ok? Y en este caso, cuando la variación de la corriente disminuye, lo que está sucediendo aquí es que la FEN se va a inducir una FEN de tal forma
de que será paralela al campo generado por esa corriente que está decreciendo. Y esto es para estabilizar. En ambos casos, su función es estabilizar cualquier subida o bajada en la corriente. ¿Ok? Vamos a calcular la inductancia de un solenoide. Entonces, un solenoide largo y recto tiene n espiras, área de sección transversal uniforme A y longitud L. Demuestre que la inductancia en este solenoide está dada por la ecuación L igual a mu sub 0A por n cuadrado sobre L. Suponga que el campo magnético es uniforme dentro del solenoide e igual a 0 en su exterior. La respuesta será aproximada porque en realidad B es menor en los extremos que en el centro. Por esta razón, la respuesta es en realidad un límite superior a la inductancia. B. Un resorte metálico de laboratorio es típicamente de 5 centímetros de longitud y 0.15 centímetros de diámetro y tiene 50 espiras. Si este resorte se conecta en un circuito eléctrico, ¿cuánta autoinductancia debe considerarse a este si se modela como un solenoide ideal? Entonces hagamos el cálculo. Tenemos la inductancia y tenemos el campo magnético de un solenoide. Tenemos que el flujo magnético es igual al producto de A por B. Repito, porque escogimos que el área, el vector de área y el vector de campo sean paralelos. Entonces, ese flujo lo podemos reemplazar aquí. Tendríamos A por B, pero ese campo sería esto que está acá. Lo reemplazamos aquí, las corrientes se van y tendríamos que nuestra inductancia estaría de esta forma, que es lo que nos están pidiendo mostrar. Ya lo hemos hecho, sencillo. Solo ahora que el área se puede escribir como siendo pi por r cuadrado, pero también se puede expresar en función del diámetro. ¿Por qué? Porque es lo que me están dando. Teniendo ya el valor del diámetro, lo reemplazo y obtengo que el área está dada por 1,76 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Con esa área, con el valor de la permitividad magnética del vacío, con el número de espiras, que es 50, y la longitud del solenoide, puedo encontrar la inductancia, que es de 1,1 por 10 a la menos 7 Henry, o 0,11 microhenry, que es una inductancia de un solenoide ideal. ¿Ok? Vamos a hablar sobre la energía del campo magnético. Entonces, al igual que lo hicimos para la capacitancia, para capacitores que almacenan energía en forma de campo eléctrico, el inductor almacena energía en forma de campo magnético. Entonces, un inductor se conecta, un inductor que conduce corriente contiene energía almacenada. Si, por ejemplo, esa variación de la corriente incrementa, entonces la diferencia de potencial entre los terminales A y B está dado de esta forma. ¿Ok? Pero la potencia instantánea también puede expresarse de esta forma que está acá. ¿Por qué? Porque si tenemos la diferencia de potencial, la multiplicamos por la corriente, tenemos potencia. De allí podemos determinar la energía infinitesimal. La energía infinitesimal es igual al producto de la potencia por un diferencial de tiempo. La potencial la tenemos, la calculamos aquí, la reemplazamos y tenemos que la energía infinitesimal depende de la variación infinitesimal de la corriente. De allí podemos calcular la energía total. Y esa energía total sería la integral de 0 a una corriente máxima I, que me daría un medio de L por I cuadrado, ¿cierto? Recuerden que para el caso de la capacitancia aquí tendríamos C y aquí creo que tendríamos la carga por C o algunas relaciones entre carga, velocidad, no recuerdo muy bien. Aquí en este caso es relaciones entre el inductor y la corriente, ¿ok? Entonces la energía almacenada por el inductor sería 0 si la corriente es 0 y sería un medio de L por I cuadrado si la corriente I es diferente de 0. Aquí por lo menos vamos a recordar que el resistor, la energía se disipa y en un inductor la energía se almacena. ¿Ok? Entonces consideremos un solenoide toroidal cuyo volumen es 2pi por R por A, siendo el área transversal tan pequeña que el campo uniforme en toda el área, que el campo es uniforme en toda el área. ¿Ok? Entonces calculemos la inductancia. Entonces otra vez usamos la fórmula de inductancia, usamos que el flujo es B por A, donde asumimos que el campo y el área son paralelos, y entonces el campo del toroide sería parecido al del solenoide, solo que en vez de L colocamos 2pi por R. Eso ya lo hemos visto varias veces.
Entonces esto aquí es la inductancia de un toroide. Ahora, la energía de un toroide, pues sería básicamente usar nuestra expresión que calculamos anteriormente y reemplazamos la inductancia aquí, la inductancia del toroide. ¿Ok? Y entonces la densidad de energía básicamente sería tomar esa energía y dividirla por su volumen. ¿El volumen de quién? El volumen del toroide. Y entonces eso va a ser igual a esto que está acá. Si ustedes observan, multiplicamos y dividimos por mu sub 0, aquí quedaría un mu sub 0 cuadrado, n cuadrado, i cuadrado sobre 2pi r cuadrado. Todo eso es el campo magnético del toroide al cuadrado. Y entonces tendremos ahora la densidad de energía magnética en el vacío para el caso de un toroide. Y miren, la energía almacenada es almacenada en forma de campo magnético, como les había mencionado anteriormente. Finalmente, vamos a hablar sobre el circuito RL. El circuito RL es básicamente una combinación de un resistor y un inductor conectados en serie, ¿cierto? Y entonces vamos a analizar exactamente lo mismo que hicimos para el caso de un circuito RC. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que al cerrar el circuito S1 se conecta la combinación RL en serie con una fuente de FEN Chi, que es la letra griega. Al cerrar el interruptor S2 al mismo tiempo que se abre S1, se desconecta la combinación de la fuente. Entonces, simplemente vamos a tomar dos casos. Una cuando se cierra S1 y la otra cuando se cierra S2. ¿Ok? Aquí, de manera general, un inductor hace difícil que ocurran cambios rápidos en la corriente, en virtud de la FEN inducida. Es decir, el inductor protege el circuito. Crecimiento de la corriente en un circuito RL. Entonces, en este caso, se ha cerrado el interruptor S1 y se cierra en T igual 0, ¿cierto? Entonces, cuando se cierra en T igual 0, pues la corriente en T igual 0 es 0. Y después esta corriente, a medida que va transcurriendo el tiempo, va incrementándose hasta que llega a una corriente I en T infinito. ¿Ok? Estos valores o estas explicaciones que estamos tomando aquí son valores aproximados. Siempre que ustedes obtengan algún dispositivo electrónico, algún medidor, él siempre les va a dar una pequeña lectura aquí en la corriente, una pequeña. ¿Ok? Pero nosotros podemos también utilizar aproximaciones. ¿Ok? Esto aquí se conoce como el tiempo medio o tau. ¿Ok? Entonces es muy importante entender qué sucede cuando t es igual a 0 y cuando t es muy grande. ¿Ok? Entonces en t igual a 0 se cierra S1 y la combinación RL se conecta a una FEN. Aquí el resistor tiene una diferencia de potencial que ya la conocemos, la IDO, y el inductor tiene una diferencia de potencial dada por L por la variación de la corriente con respecto al tiempo. Entonces se puede hacer lo mismo, se usa la regla de Kirchhoff, se obtiene una ecuación, de esa ecuación vamos a obtener una expresión que puede ser integrable, fácilmente integrable, una ecuación diferencial que se puede resolver con una integral, no la voy a hacer aquí, pero es el mismo procedimiento que se hizo para el caso de RC. Y vamos a tener que la corriente está dado de esta forma. Y si derivamos esa corriente con respecto al tiempo, tenemos esta otra función que está aquí. Entonces aquí podemos analizar dos cosas. En t igual 0, efectivamente, encontramos que la corriente es 0. Miren, la corriente comienza en 0. ¿Ok? Y la variación de esta es simplemente una constante. ¿Ok? Ahora, en t infinito, lo que va a suceder es que la corriente es una constante. ¿Sí ven? Es una constante. Y entonces la variación de esa corriente tiende a 0. Tiende a 0, no es igual a 0, tiende a 0. ¿Ok? Claramente aquí si ustedes tienen algún dispositivo que les permita medir, pues le va a dar lecturas muy pequeñas de esa variación de la corriente. Ahora, en el decaimiento de la corriente en un circuito, bueno, entonces en el primer caso pasó mucho tiempo, comenzó en T igual 0, pasó mucho tiempo y el inductor almacenó energía en forma de campo magnético, ¿cierto? Y entonces ahora el inductor tiene una corriente almacenada I sub 0, tal que en T igual 0 tendría una corriente máxima y 0, y cuando t es infinito, esta decrece hasta llegar próxima a 0. ¿Ok?
Entonces el interruptor S2 se cierra en t igual 0. Entonces el interruptor S1 permanece cerrado y la corriente ha alcanzado un valor I sub 0. En t igual 0, como se ilustra en esta situación, se cierra S2 y se abre S1. Se abre para no arruinar la batería, aquella que está dando la FEN. Y entonces observamos que la corriente circula en este sentido, solo que ahora mi alimentación o la alimentación del circuito está dada por el inductor, por la corriente almacenada. Y entonces, en ese caso, la corriente va a ser igual a I sub 0 E a la R sobre L por T. Y como la FEN es 0, ¿cierto? Entonces podemos encontrar las potencias, la potencia total en el circuito. Entonces tendremos una potencia disipada en el resistor y la potencia almacenada en el inductor. Pero esta potencia almacenada está reduciéndose. ¿Cómo sabemos? Si mandamos esta potencia de este lado, encontramos que esto es negativo. Entonces esa potencia almacenada está reduciéndose, que es una consecuencia de la reducción de la corriente. ¿Ok? Entonces vamos a hacer algún ejemplo. Ese ejemplo aquí es un circuito que tiene una combinación de resistores y de inductores, ¿cierto? Entonces en el circuito mostrado en la figura, el interruptor S se cierra en t igual 0. Entonces me piden que determine las lecturas de los amperímetros justo después de cerrar el interruptor y determine las lecturas mucho tiempo después de haber cerrado el interruptor. ¿Ok? Entonces en t igual 0, la corriente I es igual a 0 a través de cada inductor. En t igual 0. ¿Por qué? Aquí me lo está diciendo el gráfico. En t igual 0, la corriente es 0. A través de cada inductor. Entonces, ¿qué sucede? Que estos circuitos en serie de este resistor con el inductor y este con el inductor se rompen. Entonces simplemente me queda un circuito sencillo de dos resistencias conectadas en serie. Entonces puedo determinar la corriente sumando la diferencia, dividiendo la diferencia de potencial sobre la resistencia equivalente. Entonces, esa corriente de 0.45 amperios es la corriente que está circulando por A4 y A1, es la misma. Y en A2 y A3, pues como se rompió el circuito, es 0. ¿Ok? Ahora, cuando T es infinito, el inductor se comporta como un cable conductor. Como T es infinito, el tiempo es muy grande, miren que ya no hay cambio en la corriente. Como no hay cambio en la corriente, se comporta como si fuese un conductor. Está fluyendo la corriente como si fuese un conductor normal. Aquí me lo está diciendo la gráfica. Y entonces, esos inductores que están aquí se cambian por conductores. Algo así como está aquí. Y entonces, para resolver eso acá, y ustedes saben hacerlo, por eso no hice los detalles, estos resistores están en paralelo. Entonces, ustedes pueden reducirlo y les va a dar 2.72 ohmios el resistor equivalente. Y entonces estos dos están en serie. Entonces, con estos dos y la diferencia potencial que la tenemos, encontramos la corriente que pasa por aquí, ¿cierto? Entonces tendríamos I1, ¿cierto? Y entonces con la corriente que circula aquí y este resistor equivalente tengo una diferencia de potencial que va a ser la diferencia de potencial aquí, aquí y aquí, que es la misma. Y con esas diferencias de potenciales que son las mismas, y los determinados resistores, determino la corriente I2, I3 e I4. Muy sencillo, por eso no lo voy a hacer. ¿Ok? Entonces, podemos calcular I2, I3, I4 y ya tendríamos I1, que fue lo que se calcula cuando se reduce el circuito. Entonces, es algo bastante sencillo, es simplemente entender cómo opera un circuito ERL. Y entonces, con esto terminamos nuestra temática de este semestre hasta RL, perdón. ¿Ok? Bueno, muchachos, hasta luego.